IADA. En el Instituto de Alta Dirección Anáhuac, trabajamos para construir un México más fuerte, impulsando a quienes lideran el cambio. Este año consolidamos alianzas estratégicas con expertos en empresas familiares, desarrollo de consejeros y alta dirección. Nuestra comunidad crece gracias a programas y cursos diseñados para transformar el liderazgo. CDC, AMCG, el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales, RC Forum, Lumen Institute, Mentor Praxis y Vistage. Además, abrimos nuestras puertas a través de webinars y eventos presenciales, manteniéndonos siempre cercanos a quienes confían en nosotros para seguir su proceso de crecimiento personal y profesional, con más de 3,900 participantes. Un año de logros, participando en eventos relevantes para nuestra comunidad, como la comida de los 300 líderes más importantes de México y el torneo de golf del 60 aniversario de la Universidad Anáhuac. Hoy, a un año de nuestro nacimiento, celebramos los logros alcanzados y miramos hacia adelante con visión y propósito. Porque en IADA creemos que los logros han sido muchos, pero el futuro se construye cada día. IADA, construyendo el futuro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Carlos del Real, director comercial del Instituto de Alta Dirección. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Como bien dice el video, estamos cumpliendo un año del nacimiento del Instituto de Alta Dirección de la Universidad de Anáhuac, en el cual trabajamos en 3 estructuras. Uno es el tema de formación de líderes y de high potential. El otro es el tema de gobierno corporativo. Y la tercera parte es el tema de empresas familiares. Durante este año hemos tenido más de 4,000 personas contactadas en actividades con el objetivo de formar a líderes al servicio de México. En esta ocasión tendremos este webinar que nos lo impartirán Francisco Rodríguez y Maribel Rodríguez, y es el marco del programa que tendremos de planeación, ejecución y gestión de la estrategia para la alta dirección. Programa que empezaremos el 25 de abril y en el cual nos daría mucho gusto que nos acompañaran. A continuación leeré la semblanza de Francisco Rodríguez. Francisco tiene una amplia experiencia a nivel directivo en compañías locales y multinacionales en áreas de finanzas, marketing, comercial, dirección general, filantropía en América Latina. Trabajó como director financiero para Colombia y la región andina en Johnson & Johnson. Posteriormente estuvo vinculado por más de 18 años con Pfizer en posiciones tan importantes como director financiero, director de marketing, director de unidad de negocio y director general para Colombia y posteriormente director general para México. Después se vinculó con AMCG y finalmente como director general en Multifarma en México y finalmente obtuvo el cargo de operación para toda América Latina. Francisco es contador con maestría en auditoría de sistemas, estudios de posgrado en finanzas y ha participado en diversos programas de la Universidad de Thunder y de Harvard. Francisco, mil gracias por acompañarnos en esta plática y por esta ponencia. Gracias, Carlos. También presentaré a Maribel Rodríguez, que tiene más de 28 años de experiencia en el mundo de la consultoría económica, de evaluación de proyectos y organizaciones de negocios nacionales e internacionales, administración de empresas y análisis financiero en firmas como Consultores Internacionales SC y Corazza Internacional SADCB. Es consultora certificada en la competencia EC0249 por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Nacionales para promocionar servicios de consultoría.
Tiene estudios, un diplomado de Dirección de Planeación y Ejecución de la Gestión de la Estrategia. Tiene maestría en Dirección Internacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el cual obtuvo mención honorífica. Tiene diplomado en el International Bank Management de la Universidad Internacional de Florida, y estudió la licenciatura de Economía en la Universidad de Dallas y estudió la licenciatura de Economía en la Universidad de Florida, en donde también obtuvo honoris causa. Además de estos grandes currículum, son destacados profesionales, los cuales tienen como objetivo ayudar a la planeación estratégica de las empresas para dar mejores resultados y tener un México mejor y más servicio a la comunidad. Muchísimas gracias, Francisco y Maribel. Quedamos a escucharlos. Gracias, Carlos. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias y es un gusto estar con ustedes en la tarde de hoy. Vamos a compartir una presentación en la cual mostraremos algunos de los temas en los que vamos a cubrir en el programa que ya Carlos mencionaba. ¿No lo puedes Ya va a mandar, salir, Francisco? ya va a salir la presentación. Mientras sale la presentación, les comento, nosotros somos AMSG, una firma de consultoría que trabajando en alianza con el IADA, pues hemos desarrollado este programa de la ejecución y gestión de la estrategia. Y el enfoque que le damos es cómo la ejecución y la gestión de la estrategia son elementos centrales en la generación de valor. Por eso, y si vamos al siguiente slide, eh, el reto fundamental que tienen los líderes de las organizaciones es cómo generan valor. Y para generar valor, típicamente en un entorno de cambio, lo que tienen es que asegurarse que su visión, que su rumbo estratégico está claramente actualizado, que es válido y que ha considerado los distintos elementos que afectan a una organización. Una organización, pues hay unos elementos de contexto externo, temas económicos, temas políticos, temas legales, hay unos elementos internos que tienen que ver con capacidades organizacionales y pues los líderes de las organizaciones tienen que permanentemente hacer esta evaluación para definir un rumbo estratégico actualizado de acuerdo con esas realidades y a partir de allí ejecutar esa estrategia. Y vamos a hablar esta tarde fundamentalmente de eso, de cuáles son los elementos que se requieren para hacer una ejecución estratégica adecuada para llegar a los resultados esperados. Esto significa, por supuesto, no solo identificar cuáles son esos objetivos estratégicos, pero cuáles son las iniciativas que los van a sustentar y de ahí cómo se va a ejecutar para asegurar el valor respectivo. Vamos a la siguiente. Cuando hablamos de que los líderes tienen un entorno que analizar, pues lo primero que tenemos que saber y entender es que los entornos han cambiado significativamente, que realmente nos movemos y nuestras organizaciones se mueven en ambientes ambiguos, en ambientes de cambio permanente, en ambientes retadores, donde elementos económicos, elementos legales, elementos de mercado, elementos de competencia, elementos geopolíticos, todos estos temas pues afectan la forma como se han definido las estrategias y por consiguiente llevan a hacer estas reflexiones que estamos haciendo. En el siguiente slide compartimos con ustedes algunos de esos elementos de cambio que viven las organizaciones y particularmente que todos nosotros como líderes de las organizaciones pues tenemos que considerar. Estos son algunos de los ejemplos. Evidentemente lo que hemos vivido es un cambio en las caras que vemos en los principales decisores en el mundo entero en términos de países, en términos de agrupaciones. Tenemos tantos nombres nuevos como nombres que se han perpetuado allí y que por consiguiente originan unos riesgos significativos, particularmente en términos geopolíticos. Esos temas geopolíticos que estamos viviendo pues tienen implicaciones desde el punto de vista del ambiente de los negocios, tienen implicaciones en el ambiente de seguridad, tienen implicaciones en las políticas que toman estos países, estos lugares, que además pues, tienen una implicación directa después en nuestro negocio y no podemos abstraernos a ellos. Hay elementos como, por ejemplo, la transformación digital en uno de los elementos centrales, que es la inteligencia artificial, que pues nos presenta nuevos retos, nuevas oportunidades. Es evidente que las organizaciones ahora tienen mucha más información a partir de la cual tomar decisiones, tomar acciones, que la simulación de escenarios, la simulación de modelos
que pueden provenir de esa misma análisis de información, pues resultan en soluciones nuevas, novedosas, se fomenta la innovación, también pues obviamente están los retos en términos de privacidad, en términos de seguridad de la información, incluso en términos éticos, pero no hay duda que la inteligencia artificial como parte de todo un movimiento de transformación digital, pues trae unos nuevos retos para las organizaciones. Estamos hablando de que hoy en día tenemos unos criterios, unos objetivos y unos entornos de sostenibilidad que obligan a las empresas, por ejemplo, que a partir del año 2025 tengan que efectuar reportes de sostenibilidad. Ya no son solo los reportes financieros, sino además son los reportes de sostenibilidad. Inicialmente para las empresas emisoras en bolsa, pero las empresas grandes, las empresas que se rigen por las normas internacionales financieras y de contabilidad, y más adelante las distintas organizaciones con absoluta seguridad tendrán que incorporar estos temas y hoy vamos a hablarles un poquito de ello y cómo se empiezan a establecer objetivos. Igualmente, un poco como resultado de estos criterios de sostenibilidad, los conceptos de economía incluyente, de impacto positivo, de cómo las organizaciones tienen que pensar ya no solo desde el punto de vista que tiene un stakeholder fundamental, que son sus stockholders, sino además también todo un público, una comunidad, unos empleados, una sociedad a los cuales deben responder y por los cuales sus decisiones desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista económicos, pues también tienen un impacto significativo. Y qué decir de lo que es el contexto de corto plazo. En el año 2025 y 2026, pues estamos viendo particularmente en nuestro entorno económico, pues unos retos significativos de no crecimiento, de posible recesión incluso, de inestabilidad en las tasas de cambio, de elementos derivados de las políticas internacionales y particularmente nuestro socio principal en temas de políticas, en temas de energía, en términos de sostenibilidad en general. Es decir, los líderes empresariales nos vemos abocados a unos permanentes retos que tenemos que considerar y que tenemos que analizar dentro de ese contexto estratégico del que estamos hablando. Por eso queremos compartir con ustedes hoy cómo un proceso integral estratégico pues es la respuesta para esta generación de valor. Típicamente en un proceso estratégico hay tres grandes etapas. La primera, la de planeación, la de ejecución y la de gestión. En la etapa de planeación es cuando las organizaciones definen un rumbo estratégico. A partir de una definición de misión y visión, establecen unos análisis de contexto, establecen unas estrategias específicas y determinan ese norte de estrategia. Eso es lo que típicamente todas las organizaciones hacen con una perspectiva de 3, 5 o 10 años para fijar cuál es su norte estratégico. Pero luego vienen dos etapas fundamentales no necesariamente adecuadamente manejadas y son en las que queremos hacer énfasis en la tarde de hoy y en las que estaremos hablando de una manera sustancial en el programa que junto con IADA estamos desarrollando. Esas etapas son la segunda, la de ejecución. Y la ejecución es cuando literalmente una vez definida la estrategia, hacemos que eso se vuelva una realidad. Es llevar a cabo lo planeado, es asegurarnos que la organización, sus estructuras, sus recursos, sus equipos y la forma de trabajar en los distintos procesos estén alineados con la ejecución. Ahí decimos que entonces empezamos a ejecutar una definición estratégica que ha tomado lugar en la organización. Y la tercera etapa, que es la de gestión, que tiene que ver con cómo medimos, cómo evaluamos los resultados, cómo nos aseguramos que realmente se va cumpliendo con la estrategia definida, que a partir de los resultados vamos tomando las decisiones y vamos actualizando esa estrategia. Esas tres etapas de la estrategia son fundamentales y el énfasis que queremos hacer en la ejecución nos lleva a compartirles alguna información que tenemos, por ejemplo, en la siguiente gráfica, que nos muestra que cuando hablamos de ejecución, la ejecución es el elemento más importante que consideran las organizaciones en términos de generar impacto. Cuando The Economist le preguntó a los empresarios cómo se impulsaba el desempeño de una organización, el 76% respondió que a través de la ejecución de la estrategia. Fíjense ustedes que solo el 24% dijo que el desarrollo de la estrategia. Fundamental el desarrollo de la estrategia, pero más aún cómo se ejecuta. Sin embargo, lo que encontramos es que en esa misma estadística, las organizaciones dijeron que la mayor debilidad en su organización estaba justamente en el área de ejecución de la estrategia. El 65% lo calificó como tal y solo un 35% calificó como un área débil el desarrollo. Es decir, que lo más importante para los líderes es la ejecución, pero al mismo tiempo claramente es donde tiene una mayor debilidad en su organización.
En la siguiente diapositiva les mostramos algunos puntos expresados o por instituciones o por pensadores del mundo de la estrategia, que lo que hacen es ratificar cómo el desafío de la estrategia es fundamental para llegar a los resultados. Simplemente basta ver lo que dice Fortune Magazine, por ejemplo, que de las estrategias formuladas, menos del 10% son ejecutadas eficazmente. ¿Y por qué es que no se ejecutan las estrategias adecuadamente? Queremos compartirles con ustedes algunas de las barreras. Son múltiples las barreras y dependen de la organización y dependen de su momento, pero son cuatro en las que queremos hacer énfasis en por qué es que le cuesta tanto a las organizaciones moverse al mundo de la ejecución una vez definida la estrategia. En primer lugar, claramente la estrategia no está alineada con el sistema de desempeño. No hay una evaluación de desempeño estructural que no solo evalúe la estrategia como tal, sino el desempeño de todos los participantes desde el nivel más alto hasta los niveles operativos en la organización. Es decir, la organización va por un lado, la estrategia va por un lado y lo que se mide y eventualmente se retribuye en las organizaciones va por otro, con lo cual, pues evidentemente no solo no se hace el seguimiento, sino que es muy difícil retroalimentar la estrategia para adaptarla a las nuevas condiciones. Hay una desconexión entre los procesos que se hacen y una definición estratégica. Las organizaciones, cada quien trabaja mucho, hace muchos procesos, pero no necesariamente están alineados con la estrategia. Por consiguiente, los resultados no son los óptimos que podríamos esperar. Existe una muy poca conocimiento, una muy poca difusión y un poco entendimiento en las organizaciones en realidad en relación con la visión, con la estrategia. Muchas veces se hace, pero solo se comunica a los niveles superiores, no se comunica a los distintos niveles o no es entendida suficientemente por los distintos miembros de la organización, de tal manera que si no la entienden, si no la conocen, difícilmente se pueden alinear a ello. Y fundamentalmente un punto que es mayúsculo tiene que ver con la alineación de la organización. Es muy frecuente encontrar cómo cada área trabaja en función de sus objetivos, de lo que consideran que es la razón de ser de su posición dentro de la organización y no necesariamente de los objetivos que contribuyen de una manera macro a una estructura estratégica definida por la organización. Así que esa falta de alineación de las organizaciones, y de eso vamos a hablar también ahora, pues es un elemento que impide que esa ejecución se dé, no importa que se haya hecho una buena, regular o mala definición estratégica, a partir de estas barreras, pues no se logra esa ejecución estratégica como se vería. En la siguiente diapositiva les mostramos una medición que hizo The Economist Intelligence Unit, también con la participación de empresas grandes, empresas estructuradas a nivel mundial, que evaluaba cuánto es la pérdida que desde el punto de vista de desempeño tienen las organizaciones por una inadecuada ejecución. Si 100 es el valor agregado general definido y esperado en un proceso estratégico, 37 puntos de esos 100 se pierden por elementos asociados con la mala ejecución o porque no hay los recursos adecuados o porque no se ha comunicado la estrategia o porque las acciones no están claramente alineadas, de tal manera que es significativo el impacto, incluso desde el punto de vista económico, incluso desde el punto de vista de generación de valor que tiene el hecho de que no se alinee la ejecución con esa definición que se ha efectuado de la estrategia. Por eso, lo que queremos compartir con ustedes en el programa es un modelo que asegure que la ejecución sea óptima. Y mucho de lo que vamos a trabajar se fundamenta en un trabajo desarrollado por los profesores Kaplan y Norton de Harvard, que desarrollaron una metodología que se llama la excelencia en la ejecución, el Execution Premium, que básicamente lo que dice es que para tener resultados óptimos, sostenibles y en línea con las expectativas, particularmente de los socios de las compañías, no es suficiente tener una muy buena estrategia definida, que la calidad de la definición de la estrategia sea buena. Es absolutamente fundamental que la ejecución sea óptima para llegar a los resultados esperados. Y básicamente esta metodología, en términos generales, lo que describe es cómo es ese proceso de definición y cómo se llega a la ejecución estratégica.
En el proceso de definición, pues por supuesto que arrancamos de un análisis de contexto interno, externo de la organización, como estamos hablando. ¿Cuáles son las fuerzas externas? ¿Qué está pasando con la competencia? ¿Qué está pasando con los tomadores de decisión? ¿Qué está pasando con los aspectos legales, regulatorios? ¿Qué está pasando con los efectos macroeconómicos que afectan nuestro negocio, nuestro mercado? Que hacemos un análisis también de las capacidades internas, de la cadena de valor que tiene nuestra organización. Hacemos un análisis de cuáles son las oportunidades, los desafíos, los FODAS, todos estos análisis que nos permiten identificar dónde estamos para con base en ello definir una estrategia. Una vez tenemos definida una estrategia y antes de poderla ejecutar, pues tenemos que traducirla a un elemento, a un modelo, a un mapa estratégico de ruta que nos permita eso, no solo medirla, estructurarla, sino además definir que la organización tenga claro cómo es que va a trabajar para que entonces sí la organización pueda pasar a un proceso de ejecución a través del desarrollo de los proyectos estratégicos que son los que van a soportar la estrategia y el cumplimiento de los objetivos, tanto de las áreas como de las personas, y de esta forma llegar a los resultados. Vista esta metodología ya de una forma más estructurada, lo que Kaplan y Norton desarrollaron fue un modelo que desarrolla las tres etapas anteriores que habíamos mencionado, la de planeación, la de ejecución y la de aprendizaje o gestión, como lo llaman ellos. En la etapa de planeación hay dos pasos fundamentales. El primero es la formulación de la estrategia. La formulación de la estrategia, que fue el proceso que ya comentamos, donde a partir de una visión, de una misión, de un análisis de contexto, de un entendimiento de dónde estamos y cuáles son los rutos y cuáles son los desafíos que tiene la compañía, definimos esa ruta estratégica, definimos qué queremos, a dónde queremos llegar y con qué alcance queremos llegar. Una vez definida esa estrategia, lo que hacemos es traducirla, como lo decíamos en la diapositiva anterior, a un mapa estratégico, un mapa de ruta, un mapa que nos permita hacer un seguimiento, una evaluación y a partir de ahí empezar a buscar una alineación. Vamos a ver ahora unos ejemplos exactamente de lo que significa un mapa estratégico. Una vez entonces definida esta estrategia, completamos el proceso de planeación y entramos a la etapa de ejecución de la estrategia. Como lo decíamos antes, ya con base en un mapa estratégico definido, con una claridad de cuáles son los objetivos, sus indicadores, sus metas, pues lo que hacemos es alinear a la organización, asegurarnos que cada unidad de negocio, que cada unidad estratégica de apoyo, que cada departamento, que cada función esté adecuadamente alineada con esa definición estratégica. E igualmente hacemos una planeación de las operaciones alineada con la estrategia. Es decir, asegurarnos que los distintos procesos, los distintos proyectos que se estén desarrollando en la compañía estén alineados con los objetivos. Es muy frecuente encontrar cómo las organizaciones, pues cada área está trabajando en lo que considera que es importante. Tiene proyectos incluso que son de largo plazo porque consideran que eso es lo que les genera valor o que eso les da eventualmente importancia a su área dentro de la compañía. El área de desarrollo de negocios, el área de marketing, el área de contraloría, el área de marketing, pues tienen proyectos muy específicos que no necesariamente están alineados con la estrategia. Y entonces, en este proceso de alineación y como parte de la ejecución estratégica, pues la organización se debe asegurar que cada uno de esos proyectos, que la asignación estratégica de recursos, que es un elemento fundamental y una responsabilidad fundamental de la alta dirección, pues están alineados con esa definición estratégica y entonces ahí es cuando decimos que estamos ejecutando la organización, la estrategia con una organización alineada, pero además con unos procesos, con unos proyectos, con una asignación de recursos debidamente alineada también. Y entonces ahí ya podemos pasar a la tercera etapa, que es la del aprendizaje o la gestión de la estrategia, en la cual estamos monitoreando, evaluando permanentemente cuál es el desempeño que están teniendo la organización en relación con los objetivos planteados estratégicamente hablando. Evaluamos cómo va el cumplimiento de todas esas iniciativas y todos esos proyectos que nos van a permitir cumplir con los objetivos. Ese análisis y esa evaluación permanentes nos va obligando a tomar decisiones, no solo en lo que tienen que ver con la operación misma, sino además en términos de adaptar a la estrategia. Las estrategias no están escritas en piedra, las estrategias se actualizan, se adaptan a las realidades que va teniendo el negocio, que va teniendo la organización, que va teniendo el entorno. Entonces, es a través de este proceso combinado en que vamos monitoreando, evaluando, tomando decisiones y eventualmente retroalimentando la estrategia que tenemos un ciclo virtuoso en el cual decimos que definimos, ejecutamos y gestionamos la estrategia de una manera integral.
Vamos a ver en detalle un poquito qué significa ese mapa de ruta del que ya les he hablado, ese mapa estratégico, que es ese elemento que vincula la definición de la estrategia con con la ejecución de la misma. Un mapa estratégico es literalmente una herramienta como la que ustedes ven en la pantalla. Es un modelo que involucra 4 niveles de objetivos para una organización. El mapa de ruta define entonces unos objetivos de resultado. Son los objetivos de qué queremos lograr. Típicamente las organizaciones colocan aquí cuáles son los resultados financieros, cuál es el retorno de la inversión, cuáles son los márgenes de contribución, cuál es el EBITDA, cuál es el crecimiento compuesto que tiene que tener la organización y la generación de flujo de caja. Son los resultados económicos financieros, típicamente lo que la compañía quiere lograr. En algunas organizaciones se involucran también algunos objetivos que tienen que ver con gobierno corporativo, o como lo vamos a ver más adelante en organizaciones que manejan el concepto del triple impacto de ASG, pues tienen una composición más compleja en términos de los objetivos de resultados. En el segundo nivel están los objetivos de la propuesta de valor. Aquí es donde decimos cuál es nuestra diferenciación para que nuestros clientes nos prefieran, y entonces llegamos a los resultados económicos. En esa propuesta de valor definimos las características de producto, de precio, de calidad, de servicio, de atención al cliente. ¿Cuáles son esos elementos que nos hacen diferentes y diferenciadores para poder llegar a los objetivos de resultado? En el tercer nivel tenemos los objetivos impulsores. Esto es lo que llamamos el cómo lograrlo. Aquí básicamente estamos hablando de la estrategia operativa. ¿Cuáles son los procesos de innovación? ¿Cuáles son los procesos de control y gestión? ¿Cuáles son los procesos de desarrollo y producto? ¿Cuáles son los procesos core de la organización que nos permite desarrollar los productos en sus características, en su propuesta de valor, tal que al final nos permite llegar a los resultados económicos? Y en la base del mapa estratégico, pues tenemos lo que llamamos las capacidades organizacionales, el con qué lograrlo. Aquí normalmente hablamos del capital humano y de la tecnología. Tenemos el liderazgo, tenemos las capacidades organizacionales, tenemos un proceso de desarrollo de talentos, tenemos las capacidades desde el punto de vista tecnológico para afrontar, por ejemplo, una transformación digital. Estas son las capacidades que nos permiten desarrollar los objetivos core, los procesos core de la compañía traducidos en objetivos de operación de negocio, que a su turno nos van a poder dar la diferenciación en calidad, en consistencia y en características de producto para poder llegar a los resultados esperados, y de esta forma tener unos resultados estratégicos integralmente conectados. En la gráfica siguiente queremos mostrarle un par de ejemplos de en la vida real cómo funciona un mapa estratégico en diferentes tipos de negocios. Primero, vale la pena decir que esta metodología y estos procesos son absolutamente transversales a cualquier tipo de negocio, porque cualquier tipo de negocio tiene las mismas características, cualquier tipo de institución tiene las mismas características, incluso entidades de gobierno lo utilizan también en la medida que les permite estructurar a dónde quieren llegar de una manera específica. Este es el ejemplo de una institución financiera, y su mapa estratégico lo que muestra es en los resultados, pues claramente resultados económicos de valor agregado financiero a los que quiere llegar: aumentar la facturación, crecer las utilidades, gestionar recursos con eficiencia. Claramente son resultados económicos a los que espera llegar este banco. Interesante ver en los objetivos de clientes cómo va identificando los componentes de esa propuesta de valor: ofrecer productos y servicios que excedan las experiencias del cliente, incrementar la participación en el mercado, contar con una oferta integral de productos. Es decir, identifica claramente cuáles son los componentes de su propuesta de valor que lo va a diferenciar de otras entidades, y con ello generar el impacto económico del que se hablaba antes. Y la estrategia operativa, pues muy completa, muy en función de la característica de cada industria, de cada empresa. En este caso del banco, la definición de categorías financieras, la omnicanalidad, la digitalización, el enfoque en el cliente, el soporte en el negocio, elementos core de la compañía, de este banco en particular, que le va a permitir llegar a los resultados. Y como les decía, en la base, las capacidades organizacionales, el capital humano, el ecosistema de la organización, la cultura y la comunicación, y por supuesto los temas de tecnología, que son los habilitadores para que este banco pueda cumplir esa propuesta de valor. Queremos compartirle otro ejemplo. Este ejemplo es totalmente distinto, tiene que ver con un colegio privado comunitario, en el cual la definición de qué lograr es totalmente distinto. Aquí el querer lograr de este colegio privado es un impacto en la comunidad.
lograr ser una de las escuelas más reconocidas de México es su visión. Y entonces a partir de ahí establece unos objetivos de comunidad muy claros, como tener escuela incluyente y de interés comunitario, ser autosustentable, padres de familia y donadores satisfechos y comprometidos. Para esta escuela, este es el resultado, porque pues no es con fines de lucro, sino lo que quiere establecer es esos elementos que le permitan tener la continuidad y poder cumplir con esa visión que se ha establecido en el nivel de clientes, pues lo tiene muy claro. Desarrollo de los alumnos, desarrollar los alumnos con excelencia académica, aumentar el número de alumnos. Es claro que la propuesta de valor está asociada con sus alumnos como elemento central. Y en los temas impulsores, en los objetivos de operación, pues educación basada en valores, excelencia académica, gestión sustentable, tiene claramente identificados los objetivos dentro de un mismo contexto metodológico y estratégico para saber qué es lo que le va a permitir poderle llegar a los alumnos y poder generar la satisfacción esperada al final. Y en las capacidades organizacionales, pues muy similar, pero muy aplicable a su realidad. Asegurarle el liderazgo efectivo del patronato y de la dirección, crear un ambiente seguro, contar con una plataforma docente y contar con unos servicios de telecomunicaciones y de tecnología que sean de vanguardia para que les permita cumplir su rol. Es decir, estamos viendo cómo ese mapa estratégico definido conceptualmente en sus 4 elementos, pues tiene aplicación en cada uno de los elementos, en cada una de las industrias, en cada una de las empresas u organizaciones de la que estamos hablando. Y finalmente queremos mostrarle un mapa estratégico con el concepto del triple impacto. Como ustedes han escuchado mucho, se habla hoy en día del ASG, del ESG, este tema del enfoque integral que deben tener las organizaciones en términos de ambiente, sociales y de gobierno, de gobernanza que tienen que tener las organizaciones. Ya esto se le conoce como el triple impacto. Les mencionaba al principio que ya hay una obligatoriedad de hacer reportes de sostenibilidad más allá de reportes financieros. Y esta es una forma estratégica de plantear también con la misma metodología cómo es que las organizaciones deben trabajar en el tema. Aquí ustedes ven 3 columnas básicamente simplificando lo que es un proceso de análisis de triple impacto. En el primero, que tiene que ver con un enfoque de resultados hacia el crecimiento del negocio, en realidad estamos hablando de lo que debería ser el resultado de una organización bajo el concepto de gestión y gobernanza integral, es decir, lo que sería típicamente el negocio de una empresa. En la segunda columna estarían los objetivos y el proceso de generarse en los aspectos en términos de aspectos sociales. ¿Qué debe hacer la compañía para poder tener unos resultados en términos sociales de impacto positivo? Y en la tercera columna, los temas ambientales. Igualmente, ¿cuáles deberían ser esos objetivos? Y entonces, ¿cómo los define la propuesta de valor? Simplemente para mencionar, por ejemplo, en el ambiente, en el impacto de ambiente positivo, pues la propuesta de valor tiene que estar asociada con la contribución a la conservación sostenible y a la regeneración de los recursos del medio ambiente. Es evidente que las organizaciones, dependiendo de su giro, dependiendo de su mercado, dependiendo de su contexto, pues tendrán que adaptarlo, pero pues esta es una forma ya de estructurar cómo incluso el concepto del triple impacto que deben tener las organizaciones encaja perfectamente dentro de una definición estratégica y dentro de una estructura como la que estamos hablando en este caso. Eh, una vez que tenemos definidos estos mapas de ruta, este mapa estratégico que, como les dije antes, es el conector entre una definición de la estrategia y ya pasar a la ejecución, pues este mapa estratégico se complementa con los elementos que le dan el diente a la ejecución estratégica, a la medición, a convertirlo esto en un modelo ejecutable. Cada uno de los objetivos de estos 4 niveles debe tener un indicador que debe ser claramente identificado. Pues queremos tener una rentabilidad. La rentabilidad está definida como el EBITDA sobre las ventas y se mide en porcentaje, tal que con esa claridad de indicador podamos establecer la meta. Ok, la meta en el corto plazo es tener una rentabilidad a nivel de EBITDA del 30%, para el año 3 del 35% y para el año 5 del 40%. Entonces ya estamos diciendo que la organización está estableciendo unas metas específicas con base en unos indicadores. Y un elemento fundamental de este desarrollo, de este mapa estratégico, son las iniciativas. Una expresión de un objetivo con un indicador y una meta por sí solo no permite lograrlo. Tiene que haber unas iniciativas que lo sustenten. Si uno de mis objetivos es acelerar el proceso de desarrollo de producto, por ejemplo,
y lo quiero llevar de 7 prototipos desarrollados por mes a 12 prototipos desarrollados por mes, estoy inventando, pues habrá una iniciativa que tiene que ver con la habilidad de la compañía de desarrollar prototipos. Tendrá que haber una iniciativa asociada con el proceso de desarrollo, tendrá que haber una iniciativa asociada con la tecnología y con los recursos tecnológicos asociados al desarrollo del producto, yo qué sé, lo que sea necesario, porque son esas iniciativas las que van a permitir que entonces el desarrollo del producto pase de un desarrollo de 7 unidades a 12 unidades por mes, porque si no, no se va a hacer. Y entonces ahí permítanme introducirles un concepto que es el de la suficiencia estratégica de las iniciativas. Las iniciativas son los proyectos que van a permitir cumplir con los objetivos y la suficiencia estratégica tiene que ver con un elemento fundamental que tienen que tener estas estrategias y es que tengan un diferencial tal que me permiten cerrar el gap estratégico. El gap estratégico es la diferencia de donde estoy yo y a donde quiero llegar. Hoy desarrollo 7 prototipos, quiero llegar a desarrollar 12 prototipos. Este gap de 5 prototipos adicionales que tengo que desarrollar, ¿cómo lo voy a hacer? A través de un proyecto que implica desarrollar procesos, que implica incrementar la tecnología, que implica eventualmente utilizar la inteligencia artificial, pero es allí donde definimos la suficiencia estratégica. Son suficientemente estratégicos los proyectos y en general el portafolio de proyectos que tenemos para sustentar el mapa estratégico en la medida que sean capaces de llevarnos a las metas esperadas. En el cuadro siguiente les mostramos un poco cómo es la alineación entre los objetivos y las iniciativas. Cada objetivo tiene que tener mínimo una iniciativa estratégica que lo soporte. Es frecuente encontrar cómo un mismo objetivo se puede alimentar de varias estrategias o cómo varias estrategias pueden alimentar eventualmente más de un objetivo. Todo tiene que ver con ese análisis, con esa claridad, con ese entendimiento de cuál es la suficiencia estratégica de una iniciativa, lo innovadores, lo disruptivos, lo sinérgicos que seamos en una organización al definir esas iniciativas tal que tenga el mayor impacto sobre los objetivos estratégicos definidos en una organización. Hasta aquí, entonces, hemos hablado de cómo se hace ese proceso de definición estratégica y cómo la traducimos en un modelo ejecutable a través de los objetivos estratégicos, a través de los indicadores, de las metas e incluso de las iniciativas, como ya lo vimos. Ahora vamos a hablar de la ejecución, cómo pasamos a la ejecución. Y es evidente que para que una organización sea exitosa, pues tiene que haber una sinergia, una comunión de esfuerzos para que la organización realmente, toda esa definición estratégica, todo ese haber pensado en proyectos súper interesantes, pues se conviertan en la realidad. Déjenme leerle lo que dice Kaplan y Norton al respecto. Un alto desempeño requiere que todos los elementos de una organización trabajen en coordinación, armonía y sincronismo. ¿Qué quiere decir? Que todos veamos una misma meta, que todos entendemos que para llegar a la meta tenemos que hacer algo muy similar. Y antes de la ejecución, siempre comentamos en la siguiente diapositiva cómo hay un elemento de control estratégico en la gestión que hacen las organizaciones. Porque aquí ya empezamos a hablar que en la ejecución tiene que ver cómo nos empezamos a mover ya a pasar a la acción. Y entonces, de acuerdo con los niveles organizacionales, de acuerdo con el nivel de gobernanza estructurada en la compañía, pues hay unos procesos de control estratégico en la definición estratégica, hay unos procesos de control directivo, en lo que tiene que ver ya con el manejo de los procesos, de la planeación de la asignación de recursos, de los sistemas de calidad e incluso un nivel operativo porque es en el piso donde se hacen los procesos y donde se hacen los distintos, donde ocurren y donde pasan realmente los diferentes elementos. Por eso esto es fundamental cuando pasamos a entender cómo se hace esta alineación estratégica. Y esta alineación estratégica no es otra cosa que asegurarnos que una vez que, en la siguiente, por favor, que una vez que hemos definido un mapa estratégico de nivel central y ya sabemos la organización, cómo está estructurada, cómo queremos que se defina esa estrategia, típicamente este mapa estratégico de nivel central se hace o a nivel de consejo de administración o más comúnmente a nivel de dirección general. Este mapa estratégico después tiene que ser desdoblado, tiene que ser alineado con unos mapas de contribución de la siguiente línea de reporte. Entonces hablamos de las unidades de negocio,
en una organización y dependiendo de la estructura que tenga, tienes unidades por geografías, por tecnología, por tipo de productos, por segmentos. Tienen diferente tipo de organización en términos de sus unidades de negocio y tienen las unidades estratégicas de apoyo. Estamos hablando del área legal, del área de finanzas, del área de tecnología, del área de capital humano. Son estas unidades las que tienen que, de una manera vertical, alinearse con esa definición estratégica y asegurar que en sus propios mapas de sus unidades no solo incluyen los objetivos de nivel central que les sean aplicables de manera directa, sino sus propios objetivos que van a alimentar esos objetivos de nivel central. Y a un nivel siguiente, a nivel ya más gerencial de mandos medios, pues se deben establecer unos tableros que llamamos nosotros tableros de mandos medios, que no es otra cosa que la alineación de sus propios objetivos de estos niveles con los objetivos de los niveles siguientes. Entonces ahí hemos hablado de que existe una alineación vertical desde la dirección general hacia abajo, pero tiene que darse el mismo lugar, en el mismo momento, una alineación vertical o una alineación horizontal que lo que hace es que en las organizaciones la mayoría de proyectos no son exclusivos de una unidad, son multiunidad. Si estamos desarrollando un nuevo modelo de desarrollo de producto, pues seguramente está incluyendo el área de manufactura, el área de tecnología, el área comercial, el área de marketing, y entonces se tiene que dar esta alineación transversal, horizontal de las distintas unidades con relación a estos mismos objetivos estratégicos. Típicamente hay un concepto que se llama, por ejemplo, los acuerdos de nivel de servicio, con los cuales las áreas estratégicas o de apoyo le dan el apoyo a las unidades de negocio y de esta manera pues realmente logramos alineación. En la siguiente diapositiva lo que vemos es que ya a nivel individual, más que como de organización, lo que vemos es un concepto de alineación en el cual hay un empoderamiento de arriba hacia abajo en función de marcar claramente la cancha, de marcar qué es lo que tiene que hacer cada quien, fijando unas expectativas claras y entonces los siguientes niveles de la organización, con base en esa claridad, con base en ese entendimiento de la estrategia y con un involucramiento directo, asumen sus propias responsabilidades, sus propios objetivos para asegurar que se cumplan con los mandatos estratégicos. Aquí estamos hablando entonces de cómo se alinean las áreas de soporte, áreas típicamente back office, áreas de soporte transversal a las organizaciones, incluso con áreas proveedoras a las unidades de servicio central, todo esto reflejado en las características individuales de cada persona y en la forma como cada quien entiende lo que tiene que hacer para cumplir con esos objetivos de nivel superior, de tal manera que logramos los objetivos generales. Al final, y en la siguiente estrategia, en la siguiente diapositiva, lo que vemos es cómo la estrategia es un proceso integral que arranca desde el punto de vista de organización, pero incluso que debe terminar en los objetivos individuales de desempeño. En todas las organizaciones, cada uno de nosotros tiene unos objetivos individuales de desempeño que no pueden ser algo diferente que el desdoblamiento a nuestro nivel personal y de alcance y de acuerdo con nuestro rango, capacidad de acción y círculo de influencia que tenemos en la organización a partir de unos mapas, de unos objetivos estratégicos definidos de nivel central. Y esto nos lleva a recordar cómo es que la estrategia, un segundo anterior, cómo la estrategia se ejecuta de abajo hacia arriba, porque es desde el nivel individual y a cada uno de los niveles de la organización, cómo ejecutamos la estrategia y pero cómo se articula de arriba hacia abajo, fijando el norte, fijando el direccionamiento que tiene que tener la organización. Como resumen de todo este proceso, pues decimos que evidentemente una alineación lo que permite es que todos sepamos para dónde vamos, que todos trabajemos de forma integrada, no bajo el concepto de silos funcionales, sino entendiendo que nuestro rol y la sumatoria de nuestros roles es lo que consigue el objetivo final de la compañía, que tiene que haber un concepto permanente de eficiencia, de eficacia y de sinergia dentro de toda la organización para maximizar la utilización de los recursos. Los recursos son finitos y por consiguiente tenemos que trabajarlos de esta manera. Hay un elemento de sentido de pertenencia, un control en el desempeño, pero al final del día ser cada uno propietario de su propio destino. Y este elemento, para que estos temas de alineación tengan el efecto esperado, pues implican un elemento fundamental de liderazgo y es claramente la definición de lo que es el liderazgo, que es básicamente dar el norte, fijar el rumbo, pedir cuentas, y el tema de gestión, que significa de una manera estructurada, rigurosa, ejecutar lo que la organización nos ha mandado. Y ahí entonces decimos que efectivamente el liderazgo es un liderazgo de impacto, es un liderazgo que permite llegar a los resultados.
En línea con esto, normalmente las organizaciones tenemos muchos proyectos que se trabajan, proyectos asociados a las áreas individualmente hablando, proyectos asociados a desarrollos comerciales y proyectos que vienen de la gestión estratégica, como ya lo vimos. Es fundamental que en una organización estos proyectos estén debidamente alineados, generando sinergias para evitar redundancias, pero sobre todo para buscar la eficiencia. En la gráfica siguiente lo que vemos es ya en un elemento fundamental que es la asignación y el manejo de recursos, como en un proceso de estos estratégicos hay dos tipos de presupuestos: el presupuesto operativo, que soporta toda la operación normal de la compañía, y el soporte y el presupuesto que soporte las iniciativas estratégicas, que es lo que se llama Stratex. El Stratex, que son los recursos necesarios para fondear los proyectos que soportan a las iniciativas estratégicas, deben estar integrados dentro del presupuesto general de la compañía para asegurar que hay los recursos necesarios. Una vez vista la ejecución y la alineación desde el punto de vista de estructura, desde el punto de vista de procesos e incluso desde el punto de vista de recursos, pues pasamos a la gestión. Y por la gestión, y de esto lo vamos a desarrollar ampliamente en el programa, básicamente estamos hablando de dos elementos centrales. Ya vimos, la gestión es evaluar, es medir, es tomar acciones y es actualizar la estrategia. Y básicamente esto lo hacemos de dos maneras. Hay un foro de seguimiento, una reunión de seguimiento del desempeño de la estrategia que se llama RAE, Reunión de Análisis de Estrategia, en la cual básicamente lo que se hace es monitorear, hacer un seguimiento a los indicadores, a las desviaciones, hacer los análisis y sobre todo plantear las discusiones que los niveles directivos deben tomar para que las desviaciones se manejen y se retome el ritmo de la estrategia. O para que entonces también se hagan los ajustes necesarios que en términos de objetivos o en términos de estrategia requiera la organización. Y esto es coordinado por una responsabilidad, por una función de la organización que se llama la Oficina de la Gestión de la Estrategia. Algunas veces es todo un departamento de estrategia que hace entre sus funciones un modelo de seguimiento integral, o sea, estructura cuáles son las funciones que deben ser transversales a toda la organización para asegurar que la estrategia se cumple, que coordina, que orquesta para que todas las áreas cumplan con sus objetivos, para que todas las áreas estén debidamente comunicadas, que define los niveles de comunicación y los niveles de interacción de tal manera que la organización esté permanentemente conectada. Al final, todo este proceso se traduce en la gráfica que vemos siguiente, y de lo que estamos hablando es un modelo de gestión integral que, a partir de una definición estratégica de la que hemos hablado mucho, de un mapa estratégico con sus metas, indicadores e iniciativas, se ejecuta en términos reales en la operación de la organización a través de los proyectos estratégicos, pero que en relación con los procesos normales de organización va generando todo el día a día de la organización, todo el output del desempeño de la empresa, y esto se va retroalimentando, se va evaluando y se va analizando para entender y tomar las decisiones que la organización considere a fin de obtener los resultados esperados. El objetivo final de todo este proceso estructurado es tener los resultados que la organización espera. Y por eso vamos a cerrar con un par de diapositivas que lo que nos muestran es que, además de definir la estrategia, además de definir cómo se hagan bien las cosas a través de este proceso estructurado que acabamos de ver, es fundamental también identificar las cosas que son incorrectas o que no se deben hacer o que nos pueden pasar o que nos pueden suceder en un momento determinado, y tiene que ver con los riesgos. Son los riesgos que nos afectan ese desempeño estratégico. Y entonces aquí estamos hablando que una organización debe tener un proceso integral de la gestión de riesgo para llegar a los resultados esperados. Y finalmente, como cierre de todo este tema, lo que decimos es: hemos hablado de estos procesos son fundamentales en la generación de valor de la empresa. Solamente recordarles cómo se genera valor para la empresa, fundamentalmente para los accionistas y otros stakeholders. Hay dos formas fundamentales de generar valor: a través de criterios de rentabilidad, de productividad, de eficiencia o de crecimiento. Y entonces estamos hablando de la excelencia operacional, que lo que permite es maximizar los márgenes de contribución o los márgenes de retorno sobre inversión, típicamente hechos a través de procesos de transformación incremental, y los indicadores de crecimiento, de desarrollo, de expansión, en los cuales ya estamos hablando de transformaciones más disruptivas que implican un alcance de negocio. Al final del día, de lo que estamos hablando es
que en la transformación de valor y de los resultados estratégicos es un resultado de un proceso integral que arranca en la planeación y definición estratégica, que es fundamental la ejecución que se haga para al final del día tener una gestión que permita llegar a los resultados y generar el valor. Esto es lo que queremos compartirles en el día de hoy. Lo vamos a desarrollar ampliamente en el programa que hemos planteado, donde realmente consideramos que esta es la forma de generar valor. Y ahora Maribel nos va a contar cómo es que lo vamos a hacer dentro del programa planteado con IADA. Muchas gracias a todos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O me voy directo al programa y lo dejamos para el final, como ustedes prefieran? Sin preguntas, todo muy claro, gracias. Perfecto. Entonces sigo. Bueno, como Carlos les comentó al principio, el programa inicia el 25 de abril. Principalmente tiene como objetivos es ir llevando toda esta secuencia que les acaba de platicar Francisco en forma muy detallada, pero no tanto desde una perspectiva meramente académica, sino todo va a estar basado justamente en la interacción entre los participantes, en la resolución de casos, en discusiones, en confrontaciones, en consensos. Entonces vamos a ir trabajando justamente todo esto más desde la aportación que dan todos ustedes como líderes de organización o líderes de alguna área dentro de alguna organización, y esto es lo que va justamente a enriquecer toda esta metodología que les acabamos de presentar a grandes rasgos, y le vamos a ir detallando, pero detallando desde la práctica, desde la perspectiva de los líderes. Entonces, desde analizar el contexto competitivo en el que se mueven las diferentes organizaciones, qué retos están enfrentando, por qué impactan esos retos, cómo está la realidad de la organización contra esos retos o contra esas tendencias de impacto que estamos viendo en los mercados. De ahí, cómo aterrizar todo esto en una estrategia, que no sea simplemente un libro, digamos, basado en ejes estratégicos o en líneas estratégicas o en portafolios de proyectos que muchas veces suceden, sino verdaderamente cómo plantear una estrategia con base en objetivos y como los vimos en diferentes niveles dentro de una organización, cómo justamente esos objetivos van a llevar a tomar las decisiones estratégicas que permitan ir alcanzando estas transformaciones de las organizaciones, cómo alinear todo el contexto de proyectos, procesos, capital humano, capacidades, de las dos, que son de las duras, las suaves, que están ahora tan en boga, y cómo se debe ir preparando todo este rol del liderazgo y de la comunicación dentro de las organizaciones, cómo justamente los presupuestos o los recursos deben alinearse a la estrategia y no la estrategia a los recursos, que es una de las grandes preguntas que siempre existen en las empresas en México. ¿Cuál es el papel de la alta dirección en todo el proceso de gestión de la estrategia? ¿Cómo se vincula esta alta dirección con esa oficina de gestión de la estrategia? ¿Cómo participan esas reuniones de análisis de la estrategia dentro de la operación diaria de las organizaciones? Y finalmente, ¿cómo abordar esto que ya marca la normatividad de incluir todos los conceptos de ESG o de la era del triple impacto dentro de la planeación de las organizaciones y más aún dentro de los planes de ejecución? Bueno, los beneficios, me voy a saltar esto, pero como ustedes se darán cuenta, es justamente mejorar la eficiencia, lograr estos efectos transformadores dentro de las organizaciones, que sean capaces de entender lo que está sucediendo afuera, de entender qué tan preparada está su organización para hacer frente a todo esto que está afuera, para justamente establecer los lineamientos de una ejecución efectiva de una estrategia y de un proceso de gestión que lo lleve a los resultados esperados. El programa está estructurado en 4 módulos. El primer módulo vamos a abordar todos los temas que tengan que ver cómo llegar a verdaderamente un proceso estratégico, proceso de pensamiento estratégico entre la organización. El segundo módulo, cómo traducir todo esto, todas estas reflexiones muchas veces esotéricas en un modelo ejecutable, cómo traducimos en ese mapa de ruta o ese mapa estratégico, y cómo justamente lo dotamos de estos indicadores, de estas metas, de estos proyectos que permitan que esto se lleve a cabo. El tercer módulo está todo relacionado, es el módulo más largo, de hecho, todo este proceso de alineación que explicó Francisco, desde las personas, los procesos, los proyectos, los presupuestos, etcétera, las capacidades organizacionales a este proceso de estrategia. Y finalmente, el módulo 4
Es un módulo ahora sí, muy práctico, porque vamos a ver cómo se lleva todo este proceso de gestión. Incluso vamos a trabajar con un simulador, que van a ver cómo justamente la importancia de los momentums en los que se gestionan las iniciativas, los impactos que pueden llegar a tener sobre los objetivos de la estrategia. Este es el desglose de los temas que abordaremos en estos 4 módulos. El primero, como ya les dije, es los conocimientos claves de todo el proceso de planeación. Tocamos muy rápido para refrasear todo lo que es el concepto de misión, visión y valores con mejores prácticas. Vemos muchas veces en las organizaciones en México hojas enteras de misión y de visión. Entonces es un poco recordar hacia dónde deben de ir, qué deben de puntualizar, cómo son los plazos que deben de considerar de acuerdo a los ciclos de vida de cada organización. Los modelos de análisis de tendencias externas y de tendencias internas. Vamos a tocar un concepto que se llama el FODA al cuadrado, que permite ya ir aterrizando acciones justamente dentro de un análisis estratégico. ¿Qué es esto que hablamos de destino estratégico y brecha de valor? Cómo construir dentro de las organizaciones una agenda de cambio que diga cómo estamos ahorita, cómo debemos de estar y cuáles son los elementos claves para lograrlos, y en todo momento vamos a aterrizarlo en casos prácticos y en discusiones. El segundo tema, como les decía, es todo el proceso de traducción, o sea, cómo movemos todo este proceso de reflexión que hicimos en el primer módulo en algo que nos permita accionar y alinear los recursos de nuestra organización. Este mapa estratégico que ya les presentamos algunos ejemplos. Y aquí vamos a incorporar un concepto fundamental, que es todo el concepto de innovación, y cómo juega desde la estrategia, cómo ir incorporando estos métodos ágiles, estos métodos de co-creación, etcétera, en el proceso de definición estratégica y en el proceso de traducciones de esta estrategia en modelos ejecutables. Vamos a hablar de mejores prácticas para formular indicadores, cómo juega la inteligencia artificial justamente en la fijación de estos indicadores, en la fijación de metas de acuerdo al sector donde se mueve la organización, al tamaño que tiene, al producto que esté valiendo, al valor que esté buscando para el mercado. Entonces vamos a incluir todos estos conceptos. Cómo hacer la definición de lo que es una verdadera iniciativa estratégica, que no es un proyecto operativo, y ahí es la gran separación entre lo que es un business as usual y lo que es verdaderamente una iniciativa estratégica que contribuye a un objetivo. Vamos a tocar todo este tema, cómo construir una matriz y un mapa de riesgos que justamente sea el espejo de esta estrategia y que nos permita tener listo el plan B y el plan C en caso de que sea requerido, y obviamente igualmente aterrizamos en los casos prácticos. El tercer módulo, que como les dije es el más amplio, es donde vemos todos los conceptos de desdoblamiento o alineación o cascadeo, que también se le llama, de los mapas estratégicos en mapas de contribución, los diferentes métodos que hay para hacer ese desdoblamiento, que puede ser por objetivos, por temas estratégicos, por indicadores, por procesos, de acuerdo justamente a cómo se lleve a cabo la operación de cada tipo de organización. La alineación de proyectos y cuál es su importancia estratégica, la alineación de procesos, cómo se debe manejar el Stratex o ese presupuesto dedicado a la estrategia, cómo manejar la gestión del cambio dentro de la organización, hacer estas relaciones de causa de efecto en la implementación de la estrategia, cuál es el valor estratégico de la innovación y todos estos conceptos de inteligencia artificial justamente en llevar a cabo toda la ejecución y la gestión de la estrategia, y cómo empezamos a introducir los temas o los conceptos de qué es una oficina de gestión y qué es una oficina de gestión de proyectos, y cómo deben interactuar la oficina de la estrategia con la oficina de proyectos para lograr los resultados esperados, y nuevamente aterrizamos en casos prácticos. Y finalmente el módulo 4 va a tener todo lo que tiene que ver con la metodología para llevar a cabo una gestión efectiva de la estrategia, cómo la estrategia puede ser impactada por riesgos, cómo se deben de gestionar esos riesgos, qué es esa figura de oficina de gestión de la estrategia, qué características debe tener, cuáles son sus funciones, desde cuánto actúa, qué son las reuniones de análisis de la estrategia, cuándo se deben de llevar a cabo, cómo se diferencian de las juntas de consejo, de asamblea, de las juntas operativas, y cómo un proceso de automatización puede justamente facilitar todo este proceso de gestión. Y como les decía, este módulo, la verdad es que es muy enriquecedor porque
trabajamos con un simulador que les permite ver en tiempo real cómo una empresa tiene que ir gestionando en los momentos adecuados cada una de las iniciativas que impactan sus objetivos y cómo hechos inesperados pueden llegar a alterar toda una serie de decisiones y justamente cómo sucede todos estos temas en la vida real. Estos son las metodologías que ya se las viene diciendo, discusiones, intercambio de ideas, casos y el simulador. Y esta es la agenda que pensamos llevar a cabo del programa. Iniciamos con esta sesión el 25 de abril, presencial, justamente para que todos se conozcan y podamos romper el hielo, introducir los conceptos básicos, presentar bien el desglose de temas y que haya esa interacción entre todos. Luego seguimos con reuniones virtuales de 2 horas y media, todos los miércoles de 7 a 9:30 de la noche. Y finalmente terminamos un viernes con la última sesión, con el simulador y posteriormente con una despedida, la entrega de diplomas y una comida de cierre. Son 25 horas, es híbrido y bueno, si alguna otra sesión quieren, se presta para llevarla presencial, pues con mucho gusto la podemos llevar, depende de dónde se localicen los participantes. Y pues eso es todo por hoy. Por favor, abro la sesión a preguntas, comentarios, etcétera. Estamos a sus órdenes. Mil gracias, Maribel. También destacar la importancia de, justo ayer estuvimos con una egresada de este programa el año pasado que es la directora de planeación de Banamex. Justo nos estaba contando que le tocó la separación. También estuvo el director general de una empresa de sistemas. Y mucho aparte del aprender, se busca tener grupos con ejecutivos que les ayuda a aprender también de la gente, genera mucho networking. De hecho, el próximo viernes 28 vamos a tener un desayuno en el Club de Empresarios Bosques. El día de mañana les compartiremos el link del Zoom junto con una invitación. Si nos quieren acompañar, es un evento cortesía de MSG y el IADA para platicar a fondo el programa y explicar cualquier duda. Es el próximo viernes 28 en el Club de Empresarios y parte del programa es que la planeación se vuelva una ejecución. La verdad que el año pasado tuvimos grandes resultados y ojalá nos puedan acompañar en este programa que arrancamos el 25 de abril este año. Y si hay alguna pregunta, bienvenida. Y si no, estaremos en contacto con ustedes el día de mañana por su correo electrónico. Muchas gracias. Mil gracias a ustedes por conectarse. Muy buenas noches, que descansen y Muchas esperamos gracias. verlos el próximo viernes en el desayuno. Buenas Buenas noches. noches, un gusto. Hasta luego.